La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Durante mucho tiempo hemos estado criminalizados por nada. ¿Qué diferencia hay entre emborracharse y fumar marihuana? No necesitamos restricciones. Creo que tendré algo más de libertad. No sentiré la presión ni tendré que esconderme. Hace unos días, Alemania se convirtió en el mayor país de la Unión Europea en legalizar el uso recreativo del cannabis, una reforma que ha generado aplausos y también temores, y que centenares de ciudadanos alemanes celebraban, como escuchábamos, en la Puerta de Brandenburgo, en Berlín. David González, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, ¿qué tal? Oye, ¿cuáles son las claves de esa normativa alemana? ¿Por qué Alemania ha dado ese paso? Pues hay que puntualizar que lo que se permite con esta nueva ley es el consumo, no la distribución ni la venta, que siguen prohibidas en Alemania. Es, podríamos decir, una legalización parcial que permite el consumo recreativo propio. Aquí está la contradicción, que es legal el consumo, pero de momento no lo es adquirirlo. Para ello, los alemanes tendrán que esperar hasta el mes de julio, cuando se permita la creación de esos clubes sociales donde los usuarios podrán cultivar e intercambiar, siempre de forma no comercial, para consumo privado. Seit heute geht Deutschland in der Drogenpolitik neue Wege. Besitz und Konsum von Cannabis sind nun legal. Así contaban en la televisión alemana que desde el lunes se permite el cultivo en casas de un máximo de 3 plantas de cannabis para autoconsumo o la posibilidad de poseer 50 gramos de flores secas. En espacios públicos la cosa cambia, es la mitad, 25 gramos. Eso sí, siempre para mayores de 18 años que no podrán fumar delante de menores de edad, y en zonas peatonales está prohibido su consumo de 7 de la mañana a 8 de la tarde. El objetivo de la ley: frenar la delincuencia relacionada con el mercado ilegal y garantizar que los usuarios tengan un producto seguro y regulado. ¿Y esto la sociedad alemana lo venía reclamando de hace tiempo? O sea, ¿cómo lo han recibido? Se ha recibido con un poquito de controversia, porque igual que había gente celebrándolo en la Puerta de Brandenburgo, pues numerosas asociaciones médicas se han posicionado en contra, especialmente por los trastornos relacionados con su consumo. De hecho, en la oposición, la CDU, lo calificaban de desastre y aseguran que si llegan al gobierno la revertirán. Alemania, decíamos, es el país de Europa con mayor número de población que ha tomado esta decisión, una medida de este tipo, pero no es una excepción. No, y el mapa, lo cierto es que es curioso. En Europa, por ejemplo, Alemania se une a Malta, que fue el primer país en permitir su consumo recreativo en 2021, y a Luxemburgo, que tomó la decisión en el año 2023, en ambos con un enfoque hacia el consumo personal y no hacia regular la industria, que es inexistente en estos países prácticamente. Suiza también se ha puesto en marcha con programas piloto para comercializarlo de forma legal en puntos de venta seleccionados que permitan un suministro limitado. Y David, ¿qué pasa con Países Bajos? Porque todos tenemos entendido cuando hemos viajado a Ámsterdam o alguna otra ciudad holandesa que, bueno, uno puede comprar marihuana, cannabis en algunos establecimientos, los coffee shops famosos, pero yo no sé si es que no está legalizado allí o cómo funciona. Claro, todos tenemos en el imaginario colectivo a Países Bajos como un destino conocido por esa política liberal con esta droga. Pero hay que aclarar que lo que no es legal es poseerla ni cultivarla. Con respecto a la venta, la política se actualizó a principios de este año, de 2024. Allí solo se autoriza su venta, como dices, en los coffee shops. Son locales concretos donde se vende sujeto a unas condiciones muy estrictas. El tema estaba en cómo llegaba a esas tiendas. Era a través del mercado ilegal, no había otra. Para terminar con esta práctica, se puso en marcha un ensayo del gobierno para que 10 empresas abastecieran de manera legal a las tiendas en varias ciudades durante los próximos 4 años. Será entonces cuando se evalúe una regulación a escala nacional que de momento no existe. Esto desmonta la creencia que teníamos muchos de que Países Bajos fue el primer país del mundo en legalizarlo. Y va a tener un laboratorio vivo para aprender. Y tenemos que tener la inteligencia de que si nos supera y nos pasa por arriba ponemos la marcha atrás. Era el año 2013 cuando durante el gobierno de Pepe Mujica, Uruguay fue pionero en legalizar la venta, producción y el consumo de cannabis. Le siguieron en 2018 Canadá y en 2021 México. En Estados Unidos la cosa está así. Minnesota is now the latest state to legalize recreational cannabis. The state's governor signed a law allowing residents over 21 to use marijuana, and that marks 23 states plus Washington, D.C. Son 23 estados, además de Washington, D.C., los que
que han legalizado su uso recreativo, el último, como escuchábamos, Minnesota. En España no es legal, pero ¿cómo está exactamente la situación ahora mismo en nuestro país? Aquí hay un modelo un tanto extraño, digamos que de libre albedrío, y según el CIS, el 50% de la población vería con buenos ojos su regulación para este uso recreativo. Muchos grupos políticos llevan tiempo pidiendo que se regule esta situación, así se expresaba, por ejemplo, Íñigo Errejón en 2021 en la tribuna del Congreso. Votar hoy que no a la regulación del cannabis no es votar a que se elimine, no tenemos un botón mágico. Es votar que se siga produciendo y que se siga distribuyendo y consumiendo en el mercado negro, no bajo control de las instituciones, sino bajo control de las mafias. Ese es uno de los argumentos a favor de la regulación, el desligar su venta y distribución de esos grupos violentos que actúan al margen de la ley, y es que es un tema un tanto espinoso, también por los efectos negativos que puede tener para la salud. Eduard Vieta, jefe de psiquiatría del Hospital Clínic de Barcelona, participó en el mayor estudio que se ha publicado hasta la fecha sobre sus efectos. Tenía, además, de forma demostrada, una asociación con riesgo de psicosis en la población general. Es decir, que aunque sea una proporción pequeña, hay personas que posiblemente por un riesgo genético tengan predisposición a la psicosis y que el cannabis es un factor desencadenante de que aparezca un brote psicótico o una crisis psicótica. Y luego existían otra serie de, digamos, inconvenientes, pues las personas con trastornos mentales si fuman cannabis tienen más recaídas, más hospitalizaciones. La regulación tiene como argumento principal que se pueda controlar de manera legal, pero al otro lado se facilita que las consecuencias perjudiciales se generalicen entre la población. Frente a una hipotética regulación en España, Vieta es claro, el requisito de edad debería ser obligatorio. Que los daños del cannabis son muchísimo mayores antes de los 25 años. Por tanto, igual, si la regulación se hace bien, que yo no digo que estemos en contra, yo no defendería la prohibición del cannabis, pero creo que debería tener en cuenta estos aspectos de edad. Igual que con el alcohol, venderlo a menores de 18, en el caso del cannabis tendría que haber una regulación que no facilite que menores de 25 años lo consuman, porque es un poco la frontera en la que el daño del cannabis es mayor. A principios de este año, el Grupo Mixto presentaba una proposición de ley que sostenía la situación insostenible en la que se encuentran consumidores, cultivadores y clubes sociales, además de la economía sumergida que genera el sector. La demanda es regular para dar respuesta a la sociedad frente a estos retos. Y una de las personas responsables de esa ley de regulación, de esa propuesta de ley de regulación integral y control del cannabis en las personas adultas, es Bernardo Soriano, socio de S&F Abogados. Bernardo, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, muy buenas, encantado de saludaros, gracias por la invitación. Igualmente, Bernardo, ¿por qué tenemos una relación tan particular en España con el cannabis? Se consume mucho y sin embargo parece que hay miedo a regularlo. Bueno, es la hipocresía de pensar que porque algo sea ilegal no existe, ¿no? Al final los datos son bastante claros. 41% de la población en España ha consumido cannabis alguna vez y el 3% lo hace a diario, ¿no? Decía David que, según el CIS, más de la mitad de la población vería con buenos ojos la regulación del uso recreativo del cannabis. ¿Por qué ningún partido político de los principales en el Parlamento se atreve a dar ese paso? ¿Qué les retiene? Bueno, al final sabes que los partidos políticos se mueven únicamente en términos electoralistas y creen erróneamente que esto les va a perjudicar. El principal escollo es el Partido Socialista, que está alineado con el Partido Popular y con Vox en esta situación de prohibición, y creo que esto pues sería poner un poco de coherencia en este sentido, ¿no? Únicamente. Bernardo, que la coalición de gobierno en Alemania, encabezada por los socialdemócratas de Olaf Scholz, se haya atrevido a regular el uso del cannabis recreativo en ese país, ¿podría animar al gobierno español, crees, en los próximos meses a dar ese paso? ¿O aquí no se vive el asunto del cannabis como una demanda social que requiera dar ese paso de regulación? No es una demanda social porque en la práctica el cannabis ya es accesible, entonces la gente no demanda algo que ya puede hacer. Desde luego que el hecho de que Alemania, el país más importante de la Unión Europea a nivel de población y de economía, haya regulado, pues ya es el primer paso para derrumbar la prohibición en toda la Unión Europea, y España es el país más consumidor y donde tenemos una oportunidad cuando se tome en consideración la proposición de ley de regulación integral y control del cannabis en personas adultas, ¿no? Bernardo, ¿sería aplicable un modelo similar al que se está aplicando en Alemania aquí en España o tenemos culturas distintas en este aspecto?
Bueno, realmente sería ultralimitado y supondría la implementación del modelo alemán en España, pues la destrucción de todo lo que ya está funcionando a día de hoy en nuestro país, ¿no? Por otra parte, las cantidades que se integran en esta regulación son bajísimas en comparación con simplemente las que tiene categorizadas el Tribunal Supremo en su jurisprudencia de tenencia y consumo personal. Por ejemplo, en España no se considera delito que una persona lleve menos de 100 gramos de cannabis y aquí solo se pueden llevar 25 en la calle. Sería contraproducente la implementación de algo idéntico a lo que se regula en Alemania en España. Escuchábamos al doctor Eduard Vieta hablar acerca de los efectos que el cannabis puede llegar a tener en ciertos casos y dados ciertos grados de consumo en la salud. ¿Eso se está teniendo en cuenta a la hora de la propuesta que vosotros habéis lanzado al Congreso? Por supuesto. De hecho, el propio nombre de la ley ya manda 3 mensajes, ¿no? Una regulación integral, de control por parte de la administración, se crean entes de control y de seguridad del producto, y en personas adultas. El cannabis no está regulado, pero lo vende el mercado negro. Por tanto, no es que se vaya a consumir más, sino que se va a consumir de forma más segura y se va a poder focalizar en proteger a los menores, ¿no? Por tanto, al final, esto es un poco la idea de la regulación. Control, protección de los menores y fiscalidad y tributación, que ahora mismo se lo está llevando el mercado negro, a saber a dónde va todo ese dinero, ¿no? Pues Bernardo Soriano, socio de SIF Abogados y el encargado de redactar la proposición de ley de regulación integral y control del cannabis para personas adultas que ahora mismo se está estudiando en el Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Gracias a vosotros. David, otro asunto que no hemos tocado hasta ahora es el asunto de la regulación del cannabis medicinal. Hablábamos del recreativo, pero ¿qué pasa con el cannabis medicinal en España? Es otro tema que también tiene su amiga, porque la última vez que el CIS preguntó sobre este tema, también el 90% de la población estaba a favor de su uso con estos fines terapéuticos. Nos contaba Eduard Vieta que en ese estudio sobre sus efectos se encontraban usos positivos, pero aboga también por un control en el ámbito medicinal. Era útil para ciertas formas de una enfermedad que es la epilepsia, ciertas formas de epilepsia, y que podía también tener alguna utilidad derivados del cannabis en personas que tuvieran dolor grave o náuseas graves derivadas de cáncer o de la terapia del cáncer, de la quimioterapia. Pero eso habría que regularlo, o sea, habría, igual que se hace con cualquier medicamento. Nuestra impresión es que lo que se debería hacer es aplicar criterios científicos para luego elaborar unas leyes que sean justas y razonables. De hecho, el Ministerio de Sanidad anunció en febrero que ese programa medicinal regulado, que ya está establecido en varios países de Europa, está aquí en España ahora mismo en trámite. O sea que los pacientes españoles podrán pronto beneficiarse del cannabis medicinal, siempre con una regulación que decíamos sea justa y razonable. Claro, que debería llegar en principio durante esta legislatura. David, muchísimas gracias. Gracias a ti. Si te ha gustado este contenido, suscríbete a Código de Barras. Todos nuestros episodios están en la app de la cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y recuerda, nos puedes escuchar los domingos de 6 a 7 de la mañana en la SER. Cadena SER. La radio.